Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Virtual Coffee Talk. Es un gusto tener a los tres nuevamente y con este episodio del podcast la idea es hacer doble clic en algunos temas que mencionamos en el podcast de cada quien y también pues con perfiles tan interesantes y diversos creo que vale la pena también tener una conversación informal, otro virtual coffee talks, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría invitarles a presentarse rápidamente su nombre y qué hacen. Fabrice. Ladies first, siempre, ¿no? Soy old school. Maca. Tiene que empezar Maca, claro. Está vergonzoso. Bueno, yo soy Macarena Banús, muchos me conocéis como Maca. Tuve la suerte de trabajar con Christine no hace mucho tiempo en Finovista. Ahora mismo trabajo en el Banco Santander, dentro del área de partnerships, en concreto en el área fintech. Y creo que soy la única que está en este lado del océano, en Madrid. Muy bien, gracias, Maca. Martín. Dale. Sigo entonces, mi nombre es Martín Hayek, yo soy CEO y co-founder de The Everywhere Office. Bueno, también con Cristina venimos trabajando en nuestra empresa anterior, que era una consultora, que hemos trabajado en bastantes proyectos en conjunto, y en este momento estoy en Buenos Aires, o sea, tampoco estoy en México, pero normalmente sí estaría en México. Muy bien. Fabrice. Bueno, pues yo soy Fabrice Erfati, soy socio de Ignea Partners. Llevamos 13 años invirtiendo en economía digital y en startups en México y en Latinoamérica. Y pues nada, estoy feliz de estar acá con ustedes. Además, me da gusto verlos. Igual. Igualmente. Entonces estamos los cuatro en ciudades y lugares diferentes y todos con arte atrás. Qué cool. Muy bien. Listo. Y la primera pregunta que les quería hacer es, si no estuvieras haciendo lo que haces, ¿qué estarías haciendo? ¿Seguimos la misma orden? Bueno, yo creo que estaría en el puesto de Martín, emprendiendo. No sé en qué, pero emprendiendo, seguro. Muy bien. Sí, yo no sé si estaría trabajando en un banco, pero... No, creo que estaría construyendo cabañas en el bosque. Eso siempre me gustó. O haciendo cerveza también, es uno de mis hobbies. Suena bien. Yo tengo la ventaja sobre ustedes que estoy más viejo. Entonces he tenido la oportunidad de pasar por algunas cosas previas. Fui banquero en Santander mucho tiempo. Estuve en Banco Santander al principio de mi carrera, me encantó. Yo no haría nada distinto de lo que estoy haciendo ahorita. La verdad es que me cuesta mucho trabajo. Probablemente también en algún momento estuve en startup de tecnología y fue toda una aventura. No lo sé. Me encanta lo que hago, entonces no se me ocurre una respuesta inteligente a esa pregunta, con lo cual lo voy a dejar, no sé. ¿Serás Banksy? Exacto, estaría yo persiguiendo Banksys por todo el mundo. Eso si pudiera lo haría encantado hasta ahora, ¿no? Pero no, sí, no sé. Me gusta mucho trabajar con emprendedores, me gusta mucho. Muy bien. Y pues gracias a todos ustedes por ser mis guinea pigs y colaborar conmigo en este experimento que es mi podcast. Y me gustaría preguntarles qué comentarios han recibido, qué preguntas, hay algún tema que quieren tocar por los comentarios que recibieron de su podcast. En mi caso, yo creo que siempre atrae mucho interés toda la perspectiva del mundo banca hacia el mundo fintech y todo lo que se está haciendo. Saber un poco también si la situación actual pues lo está empujando a que haya más colaboración, a que haya más iniciativas en el mundo startup, o si al revés deja de ser una prioridad. Y creo que terminamos la conversación hablando de cómo con toda la situación actual ambos mundos de la banca y el fintech se iban a unir más, y creo que eso es un mundo por explorar, ¿no? que abre muchas dudas y muchas oportunidades también. Muy bien. Martín. La verdad que
recibí muy buenos comentarios, parte en torno a, por ahí más allá de Everywhere Office o lo que estamos haciendo, como más las preguntas rápidas que fueron divertidas y gente aprendió cosas que no sabía de mí. Eso fue un poco lo que me han dicho. Que no eres serio. Exactamente, bueno, por ese tipo de cosas. Tal cual. Muy bien. Y Fabrice, aprendimos que you're not nice. I'm not a nice person, I know that. No, la verdad es que yo también recibí buenos comentarios. Creo que abre la puerta a tener conversaciones un poquito informales y eso creo que fue divertidísimo. Nos lo echamos con una cerveza, lo cual estuvo muy a gusto también. Aquí en México es muy temprano para empezar una cerveza ahorita, pero sí, la verdad es que ayuda a tener estas conversaciones y la verdad es que también te deja hablar de cosas que no forzosamente hablarías todo el tiempo. Estás como que muy metido en tu figura pública y hablando de evaluaciones y de pipeline y de COVID y de todas estas cosas y cómo están creciendo plataformas digitales y todo esto. Pues fue un espacio bien interesante para hablar de otras cosas y de romper un poquito los moldes, ¿no? Y eso fue algo muy... Yo, más que recomendarte cosas que hagas hacia adelante, recomendarte que las sigas haciendo igual, porque, pues, por ejemplo, me preguntaste por un libro y me agarraste completamente en curva y terminé recomendando un libro que no tenía nada que ver con Venture Capital ni nada por el estilo. Entonces, ese tipo de temas creo que ayudan a volver las conversaciones mucho más humanas, que al final del día de eso se trata todo. ¿Y puedes repetir cuál era el libro? Sí, pero lo voy a hacer con una muy buena pronunciación porque la gente que me buscó fue, ¿y cómo se llama el libro? Peace in Every Step. Es de un monje budista que nunca he podido pronunciar bien su nombre, Thich Nhat Hanh, y le digo Tomasito de cariño porque no puedo pronunciar su nombre en vietnamita. Thich Nhat Hanh, Peace in Every Step. Correct. There you go. Much better. Subtítulos, Cristina, en la siguiente versión 2.0. Sí. Exacto. No, gracias por eso. Y la idea, bueno, algunas ideas por qué empecé con este podcast era justo eso, ¿no? De las conversaciones que estaba teniendo me parecen súper interesantes y más allá de quién eres en tu mundo laboral, ¿no? Y quién representas, es un poco qué haces, o sea, cómo es tu vocación y de qué estamos hablando de la vida. Entonces, me da gusto que sí son conversaciones más humanas. Y un poco también estaba pensando, hay muchos podcasts ya, pero hay muy poco contenido en español y ahora parece que todo el mundo ha lanzado un podcast. Y si bien ahí puedes escuchar de cualquier tema que quieras, creo que es eso que me gustaría llevar a todo el mundo, ¿no? Si les interesa es saber quién es Macarena, quién es Fabrice, quién es Martín, un poco más allá de qué haces desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien, genial. Fabrice, desde cuando hablamos, creo que la semana pasada lanzaron Ignia Unlocked, ¿no? Yeah. Cuéntanos un poco sobre ello. Creo que empezaría un poquito atrás. El negocio de Venture Capital en México, a pesar de que ya tenemos más de 10 años invirtiendo, la realidad es que sigue siendo un ecosistema todavía muy joven. Muy joven y con muchos vicios culturales que para nosotros como fondo es muy importante romper. Nos hemos levantado 2 fondos. En el primer fondo, todas nuestras inversiones éramos prácticamente el único inversionista y no buscábamos como parte de nuestra estrategia tener coinversionistas que participaran con nosotros. Lo cual aprendimos a la mala, que no era la forma correcta de hacer las cosas. Y entonces el segundo fondo, en el que tenemos más de 27 compañías en las que invertimos, todas las empresas tienen coinversión. Y coinversión
de fondos mexicanos, latinoamericanos, americanos, europeos. Hablamos mucho de que es un ecosistema donde hay partes que están unas conectando con otras, pero la realidad es que hacemos poco en términos de la colaboración. Y a mí, yo paso mucho tiempo, por ejemplo, en mentorías de empresas o con emprendedores que no forzosamente son ni siquiera targets para nosotros desde el punto de vista de inversión o de nuestra tesis, pero es verdad que si hay muchos emprendedores exitosos, el ecosistema va a ser más exitoso simplemente por su propia atracción y por su propia inercia. Y entonces, hace un par de años empezamos con reuniones con todos nuestros emprendedores, donde hacíamos nuestro Entrepreneur Day, traíamos temas que nos parecían importantes, we foster our community, teníamos conversaciones entre nosotros, y nos dimos cuenta que pues todo el mundo le duele más o menos lo mismo, y que si somos capaces de poner recursos que ayuden a que los emprendedores resuelvan esos temas que les duelen más rápidamente y de mejor forma, sin tener que ir a tantas fuentes, un poco lo decías tú ahorita, ¿no? Hay muchos podcasts ahorita el reto es escoger el bueno para escuchar. Hay mucha información sobre fundraising, hay mucha información sobre temas de cómo crear una cultura dentro de tu organización, cómo compensar adecuadamente a tu equipo, cómo engancharlo. Entonces, si encontramos la manera de darles esos recursos de manera mucho más inmediata, íbamos a estar generando algo positivo para el ecosistema. Y entonces, a principios de este año, empezamos con nuestro proyecto Dignia Unlocked, con la idea de generar una plataforma donde estuviera disponible lo que nosotros considerábamos que era el mejor material para estos temas. Y entonces, es un website, está abierto. Hay una parte que es exclusiva para nuestros emprendedores, donde hablamos pues, de las relaciones, por ejemplo, que hemos creado nosotros con inversionistas, con nombres de fondos, con contactos, con quién los lleva dentro del fondo, pues que eso evidentemente no lo podemos hacer público, pues porque implica información de otras personas y cosas de este estilo. Pero todo lo que está abierto es temas de compensación, temas de fundraising, cuestiones de governance, cosas del equipo. Y la idea es pues, que esté vivo y que sea nuestra contribución a que, oye, pues sabes qué, traigo una duda de cómo hacer un stock option plan para mi equipo, pues me voy a meter a la sección de compensación o de cultura de Dignia Unlocked, voy a ver qué onda y pues a lo mejor bajo una de estas cosas y las aplico. La verdad es que nos ha ido muy bien en el sentido de que ayer revisábamos números, teníamos más de 3,500, 4,000 visitas, habiéndolo lanzado el viernes, que by the way tampoco fue la mejor idea lanzarlo un viernes, pero bueno, we're still learning in the process. También nosotros somos emprendedores de alguna manera en todo esto y pues probamos cosas y las regresamos y las volvemos a poner y todo esto. Había arrancado el website con un registro que pusieras tu mail con la idea justamente de mantener contacto, ¿no? Y si subimos cosas nuevas, pues que la gente le podamos avisar, pues también nos dimos cuenta que era una barrera. Entonces también eso ya lo quitamos. Y pues la idea simplemente es abrir la puerta a lo que sabemos y a lo que hemos venido recopilando. Hemos visto más de 6,000 compañías en todo este proceso, pues simplemente para ponerlo a la disposición de quien le quiera ver. Y es algo que vamos a estar periódicamente enriqueciendo para que cada vez haya información que sea pues, de mejor calidad y que sea útil para quien se meta, ¿no? Por ahí ese fue nuestro pensamiento al respecto y la verdad es que tenemos un equipo maravilloso porque no tenemos ningún programador in-house y estos cuates se metieron, se clavaron, entendieron y sacaron algo que no está ni remotamente cercano a algo muy bueno desde el punto de vista del UX y todo esto, todavía hay mucho que mejorar, pero está totalmente funcional y pues el propósito de llevar esa información a quien la necesite pues se está logrando por ahora. Muy bien. Y yo tuve la fortuna de participar en el último Entrepreneurs Day de Ignia. Sí. Y justo eso, ¿no? También lo vimos en Finovista y Startup Bootcamp y Martín, no sé, seguramente lo has visto, lo has sentido también, que muchas veces el camino de ser un emprendedor se siente muy solo. Y no es así. O sea, realmente hay tanto conocimiento
Es eso, hasta que hay demasiado conocimiento, demasiado contenido, demasiada información, y es más poder filtrar esa información para que sea relevante para ti y que lo puedes ingresar, no, lo puedes entender y aplicar a tu situación personal. Muy bien. Ahora, Macarena, como acabas de mencionar, en el podcast sí tocamos hasta final, tocamos el tema que creo que es una idea, un concepto que puede sonar un poco loco, pero creo que no lo es. Mencionaste que lo que viene es que el mundo de los bancos y el mundo de fintech se vuelve uno. O sea, ya no vamos a tener separación entre bancos y fintech, sino es un solo mundo. Cuéntanos un poco sobre eso y si ves también otros sectores que pueden evolucionarse así. Bueno, yo creo que es una visión obviamente medio largo plazo, ¿no? Y habrá que ver también cómo afecta pues, todo lo que estamos viviendo. Es probable, yo creo que ahora, y nosotros ya lo estamos viendo, que hay actividades que se ralenticen o se paren porque hay un cambio de prioridades, pero creo que a largo plazo todo irá al revés. Habrá más digitalización, tanto dentro de los bancos como de caras hacia afuera, con lo cual los caminos se unen y ojalá sea así. Nosotros estamos aprendiendo mucho dentro del banco con el mundo startup y creo que viceversa, ¿no? Y cada vez son más complementarios uno con el otro. Yo creo que más allá del mundo banca y fintech, creo que esto vamos a ver muchos cambios y que se van a unir mucho los mundos en todo el mundo de seguros. Se están digitalizando y por fuerza ahora mismo también. Y luego va a tener mucho impacto también el área de health, obviamente. Con todo lo que estamos viendo, incluso health y seguros se unen también en uno, porque obviamente son elementos que cada vez van a tener más importancia y esto pues ha venido para quedarse. Y luego probablemente, y esto por lo menos en España tenemos una economía súper dependiente del sector servicios, con lo cual eso es otro área, ¿no? que se va a ver súper afectado y probablemente ahí pues la tecnología va a empezar a ser el día a día de ese sector, que aquí por lo menos no lo era. Muchísimos pequeños comercios que no tenían esa digitalización. ¿Has estado en Yo Sushi en Londres? ¿O algún restaurante de sushi en que, o sea, son robots, ¿no? O sea, no necesitas gente para... Sí, o sea, sé que no es lo que los españoles quieren escuchar, en especial los que trabajan en restaurantes y comercios pequeños, pero sí es Sí, un el mundo poco de la como... hostelería, los hoteles, los bares pequeños, todo. Tocaste un tema ahí y estaba en otro webinar el otro día y escuché esta pregunta que la voy a robar. ¿Qué aprendizajes del mundo de fintech crees que son aplicables para el mundo de health tech? ¿No? Ambos son sectores muy regulados y tienes a los players tradicionales que son grandes, lentos y tienen sus cosas, pero igual porque es un sector regulado, con mucha razón. ¿Cuáles son los aprendizajes que has visto en fintech que crees que pueden ser relevantes, aplicables, como no repetir los mismos errores en el sector de salud? Bueno, yo creo que hay un elemento común y es que ambos, no es que nazcan, pero probablemente ambos sectores se vean muy impulsados por una crisis. El mundo fintech tuvo un impulso brutal con la crisis del 2008 y probablemente todo el sector de health tech tenga ahora un impulso que ni el mejor marketing ni la mejor inversión habría logrado en años. Con lo cual probablemente ahí ya hay un mundo paralelo, ¿no? Y no sé si es tanto aprender de los errores, pero creo que el mundo financiero tardó mucho, yo creo, en abrir los ojos y aceptar la colaboración. Cuando empezaron a salir las primeras startups importantes, probablemente el primer paso fue el rechazo y ver un poco la competición en el mundo startup. Creo que eso es lo que no se tiene que repetir en el mundo health tech y al revés, empezar mucho antes con la colaboración y
y empezar a mirar a todos los emprendimientos de una manera como la solución rápida. Y más ahora porque una crisis sanitaria es probablemente mucho más grave que una crisis económica sola. Y la única manera de sacar soluciones rápidas, de probar, de iterar, pues es probablemente colaborando con pequeñas empresas muy punteras en tecnología y que eso ayude a ir rápido, que es lo que necesitamos ahora. Así que lo que hemos tardado en la industria financiera en realmente asumir la colaboración como el día a día, eso creo que sería lo que tendrían que aprender. A mí me encanta lo que acaba de decir Maca, la verdad es que no lo había pensado, me hace todo el sentido del mundo. La colaboración y la manera como la pequeña empresa o como el startup se integra al jugador grande, porque lo que vimos mucho en el pasado es, se los comían, o sea, compraban una compañía y la hacían pedazos. Ese es de los, y pues a partir de ese punto, ese startup dejaba de existir y de agregar valor, ¿no? Entonces, sin duda, ese tema va a ser muy enriquecedor para el Big Incumbent y también para el startup. Súper Sobre todo interesante. una colaboración efectiva, ¿no? Porque evidentemente hace mucho tiempo que los bancos hablan, los bancos y cualquier player, de colaboración, pero realmente la colaboración efectiva que llega a un producto final la estamos empezando realmente a ver ahora. Totalmente. Y son muchos años ya hablando de colaboración. Sí. Y muchas Totalmente. empresas que se quedaron en el camino, ¿no? Exacto. Sí. Hay una línea delgada, pero una gran diferencia entre la colaboración efectiva y no efectiva, ¿no? A decir que, pues ya jugamos con startups y no funcionó, o ya nos acercamos a un banco y no funcionó. O sea, siempre cuando rascas un poco más, hay cosas que cuando empiezan a contarte dices, pues claro, nunca iba a funcionar, ¿no? Y teniendo en cuenta que en el mundo cooperativo, igual 65% de las fusiones y adquisiciones fracasan. Exacto. Sí. Sí, que Martín, también Ajá. hay muchos corporativos que pagan para ver, pero no solamente pagan para hacer. Y hay que distinguir eso, porque en una startup, digo, un año es vida o muerte. Para un corporativo, por ahí no cambia mucho. Uh-huh. Cierto. Y Martín, justo te iba a preguntar porque creo que con toda la conversación alrededor de WeWork por varios temas, pero desde hace unos meses también lo escuché en un foro, de que realmente WeWork es prop tech, o sea, qué elemento tech tiene WeWork, ¿no? Tiene su comunidad, etcétera, y sí tiene buena tecnología, pero realmente la solución de tener oficinas no está basada en tecnología. Y me ha gustado mucho ver a ustedes en The Everywhere Office realmente pensando en un modelo diferente. ¿Ustedes se ven como compitiendo versus los jugadores tradicionales o como un complemento? ¿Cómo se ven? Sí, a ver, yo creo que definitivamente es una pregunta o un tema muy interesante. Mi opinión es que, o sea, WeWork es una empresa de real estate que no tiene nada de malo. Lo que sí está mal es confundirse con una empresa de tecnología, que después terminó aumentando por ahí la evaluación de la empresa y luego terminó perjudicando a todos los que tuvieron que ver con eso. Entonces, naturalmente es una empresa de real estate, no tiene nada de malo. El modelo de ellos es un modelo es un modelo tradicional, conocido, donde uno toma un contrato de arriendo de 10 a 20 años, un precio descontado, y lo subarrienda con contratos de 6, 12 meses, y eso te da cierto flujo y cierto margen. Y eso está bien. Yo creo que el error fue presentar la empresa como una tech company y evaluarla y administrarla como tech company. Luego eso, lo que terminó generando fue un problema de management, porque a fin de cuentas hay otras startups, ¿no? Como Breeder, Knotel, que son súper interesantes, tienen un modelo de negocio asset heavy como WeWork, pero el management y su approach hacia PropTech es mucho más interesante, ¿no? Son tech-enabled companies. Y yo creo que esa es la línea que yo veo. Y de nuestro lado, lo que nosotros buscamos
siempre fue un modelo asset-light, que también entendemos que esa es la tendencia, no solamente en real estate, sino en otras industrias, hacia ir a un modelo mucho más asset-light, donde existe una plataforma que con tecnología puede utilizar y darle un repurpose a lo que ya existe. Y en ese intercambio generar eficiencias del mercado. Entonces, ese es el sentido que nosotros le dimos de inicio a The Everywhere Office, y lo que buscamos es eso, es poder transformar hoy espacios ociosos que están dentro de oficinas con contratos a 5 o 7 años y poder ofrecerlos bajo términos flexibles a otras empresas, ¿no? Y ahí creemos que hay mucho valor y también lo vemos esta tendencia en otras industrias que también están creciendo mucho. Muy bien. Y cuando grabamos tu podcast, tu episodio, justo estaban en el relanzamiento de The Everywhere Office, ¿no? Cuéntanos un poco cómo les ha ido, cuáles cosas les han sorprendido. Sí, creo que fue que hace 3 semanas más o menos, ¿no? Sí, fue justo, digo, nosotros hemos optado por una estrategia de lanzamientos en medios que un poco inspirada por uno de nuestros advisors que trabaja en Airbnb, que Airbnb ha sabido hacer mucho, ¿no? De keep launching en medios, te toman la historia y tenés un reach orgánico muy bueno. Adoptamos un poco de eso, justo coincidió que nuestro tema como ser Future of Work hoy está en la agenda, hoy es un trending topic y muchos medios lo levantaron y la verdad que los resultados fueron muy buenos. O sea, nosotros enfocamos este lanzamiento en capturar ofertas que hace unos meses, si hubiésemos tenido esta plática, la pregunta iba a ser ¿de dónde vas a sacar los espacios? Bueno, hoy nos llueven espacios. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el tipo de demanda? ¿No? Porque cómo justo el COVID cambia eso. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, yo no veo que COVID cambie la demanda, sino que acelera. Indefectiblemente el modelo que estábamos estaba obsoleto, tenía que cambiar, por ahí va a tardar 3, 5 años en cambiar, y producto de la pandemia, ese cambio o esa transición se va a dar en 3 a 5 meses, y como sociedad tenemos que estar listos y capitalizar esa oportunidad, ¿no? O sea, creo que esto es un gran aha moment, donde nos estamos replanteando muchas cosas, y si hay algo positivo que podemos obtener de todo esto es tomarnos el tiempo de replantearlo y hacerlo efectivo. Entonces, en ese contexto creo que, por un lado, los resultados de lanzamiento fueron muy buenos. Hoy tenemos mucho tráfico orgánico que antes no teníamos, y ya empezamos también a ver cómo de a poco se va reactivando la demanda con casos de uso muy particulares y muy interesantes, ¿no? Hacia esquemas más distribuidos y flexibles, que nosotros de entrada pensábamos que era el futuro, ¿no? Solamente no sabíamos cuándo íbamos a llegar. Algo en este lanzamiento que les ha hecho, bueno, tener que cambiar algo o ajustar sus assumptions, su hipótesis. A ver, yo creo que nosotros, por ejemplo, nosotros cuando lanzamos la plataforma en enero en la Ciudad de México, estábamos por ahí viendo un caso de uso más que creíamos que bueno, efectivamente, en ese momento era el caso de uso más importante, ¿no? Que era por ahí empresas más pequeñas, entre 5 o 50 empleados, que estaban buscando espacios privados para sus equipos, por lo general eran 10, 15 personas que ya se habían graduado del coworking, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es que no solamente existe este segmento interesante, sino también corporativos o empresas más grandes, tal vez bancos, incluso que están ya pensando en esquemas distribuidos o descentralizados. Nosotros lo llamamos Satellite Office Space. Y a mí me parece súper interesante, es un caso de uso que nosotros inicialmente no contemplamos para este año, definitivamente no lo contemplábamos, y que hoy es un tema interesante que merece la pena explorar. Muy bien. Genial. Cambiando un poco el tema a algo más general, lo que estamos viendo es España está, si quieres ponerlo, saliendo de la situación COVID que ya
no está tan grave, ya pueden salir, entiendo yo que ya pueden salir a la calle. Mientras tanto, si no estoy mal, en México los casos siguen subiendo y no sé cómo está en Argentina. ¿Qué esperen al nivel macro y también en lo que están haciendo cada quien en cuanto al impacto en el largo plazo y cómo están viendo la nueva normalidad? Bueno, en España sí estamos volviendo poco a poco y también varía un poco por ciudad, porque no va de manera igual, pero todo es muy diferente. También te digo que la gente se olvida muy rápido de lo que ha pasado en los últimos meses y enseguida pues ves cosas que pensabas que no iban a ocurrir tan rápido. Yo creo bueno, que evidentemente en los próximos meses se viene mucha incertidumbre en todos los ámbitos, profesional, personal. Nadie sabe muy bien qué va a pasar, si en octubre va a haber un rebrote y por tanto vamos a dar 3 pasos para atrás, si vamos a estar más preparados. Nosotros está claro que desde el banco ya lo vemos, que va a haber pues, caída de demanda, falta de financiación y por tanto nos estamos preparando, ¿no? También ahí. Evidentemente salen muchas oportunidades y yo que estoy metida en el grupo de digital, pues surgen muchísimas oportunidades, tanto en tema de pagos digitales, también previendo que volvamos a un rebrote y que necesitemos puntos de pago donde no tengamos que acudir a una sucursal. Financiación también digital, que desaparezca la necesidad de acudir a esa sucursal para gestionar tus préstamos y tus pagos de los mismos. Y nuevos modelos, tanto de scoring, por ejemplo, también ligados otra vez al mundo de health. Pero bueno, yo creo que como en toda crisis, meses inestables donde intentamos sacar tanto oportunidades nuevas de negocio y yo creo que sacar productos que intenten ser un win-win para todos, para el consumidor y en mi caso para el banco. Y en tu día a día, ¿cómo estás viendo la nueva normalidad? ¿Cómo es, ahora ya es un hecho de que, por ejemplo, trabajas desde casa o puedes trabajar desde cualquier lado? Algo que ha cambiado en tu día a día por bien o por mal que dices, tengo que tomar medidas para asegurar que mantengo esta parte o que no, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que trabajan más horas que nunca, ¿no? Porque no puedes simplemente dejar la oficina o salir de la oficina porque ya estás en casa. Entonces, no sé si es culpa o qué sentimientos o emociones, pero sentimos a veces que no podemos desconectarnos. Cuando empezamos, al principio era una locura de reuniones. Yo creo que nos reuníamos por todo, por cualquier cosa. Teníamos una llamada de Zoom. Incluso teníamos más reuniones de las que teníamos en la oficina. Por 1000 razones, y yo creo que ahí la culpa la tenemos todos, la empresa per se, pero uno mismo, ¿no? Por no ponerte tu propia rutina. Yo creo que hemos aprendido y ahora, en mi caso, yo creo que hay bastante flexibilidad, estamos todos aprendiendo muchísimo y nos estamos reuniendo para lo más necesario e importante. Y creo que los próximos meses veremos cómo se combina. Yo creo que el teletrabajo en mi caso ha llegado para quedarse, no al 100%, pero y ahí entra mucho de lo que estaba hablando Martín, ¿no? O sea, cómo un corporativo puede pensar ahora mismo en no volver todos a la oficina, porque en nuestro caso, por ejemplo, somos muchísima gente en un mismo espacio. Entonces, ¿cómo combinamos ahora esa vuelta manteniendo este teletrabajo que creo que a mucha gente le ha gustado y ha visto que se puede? Y el trabajador se ha dado cuenta que se puede mantener un estilo de vida donde no es necesario ir todos los días a la semana. Y eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones en el salario, tiene implicaciones en los beneficios, tiene implicaciones en los gastos que tiene un trabajador estando en su casa, porque evidentemente asumes unos gastos que a lo mejor antes no tenías por no estar en tu casa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas habrá que ver, pero a día de hoy yo creo que en mi caso el teletrabajo y la nueva normalidad es muy positiva. Bien.
Y Martín, mencionaste que ya están viendo mucha oferta, entonces de las personas, bueno, y también del lado de demanda, o sea, ¿cómo están viendo en the Everywhere Office? O sea, ¿cómo es la nueva normalidad? ¿Qué están pidiendo los corporativos o las compañías en cuanto a espacio de la oficina? ¿Cómo lo están pensando? Sí, a ver, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos. ¿Cómo es la nueva normalidad? Hoy lo que tenemos son tendencias, son hipótesis que podemos elaborar en base a ejemplos que vemos de otras empresas, de lo que dicen business leaders y demás. Y a fin de cuentas, nosotros lo que vemos como nueva normalidad, hablando específicamente de espacio de trabajo, es que las empresas estarán volviendo con entre un 30 y 40% de su gente a las oficinas, y lo que va a predominar va a ser un esquema híbrido, donde va a haber quienes en un día cualquiera estén trabajando de su casa, habrá quienes estén trabajando de los headquarters, y habrá quienes estén trabajando de un espacio neutro, cercano a su casa, tratando de evitar siempre por el traslado en transporte público. Eso es un poco lo que estamos viendo, hablando con nuestros clientes, con nuestros hosts, en los próximos, a medida que la cuarentena se vaya flexibilizando y vayamos entrando en esta nueva fase de reapertura. Para mí, esta nueva fase es una fase de oportunidad y también de repensar espacios, repensar la infraestructura que tenemos dentro de la ciudad, y también no solamente dentro no solamente aplica a los espacios de trabajo, sino a todo, ¿no? A los comercios, restaurantes, bares, cómo se va descentralizando y cómo eso va evolucionando. Para mí es súper interesante, y creo que es algo positivo que podemos sacar de todo esto, pero así hay que ser conscientes, y la salud es lo más importante. ¿Sabéis algo que quieres agregar? No, bueno, en realidad, creo que mucho de lo que yo veo esta época de la pandemia como una transición, y como transición nos permite, por un lado, cuestionar mucho de la forma como hacíamos las cosas antes de esto, y por el otro lado, tira muchos o rompe muchos paradigmas con los que vivíamos, ¿no? Yo, antes de que esto empezara, 3 días de la semana estaba yo viajando, y estaba yo, de alguna forma, bajo la creencia de que las reuniones en persona eran sustancialmente más poderosas que las reuniones virtuales o por teléfono o por otros medios. Y genuinamente lo pensaba, o sea, si no, no lo hubiera hecho, gastábamos una cantidad de dinero importante en vuelos, en aviones, en reuniones, en tiempos, en traslados, en comidas, una serie de temas, que de repente, pues, nos encerramos y cambiaron las cosas y nuestros paradigmas cambiaron por completo. En el negocio en el que estamos nosotros metidos, pues la realidad es que han sido puras cosas buenas, en el sentido de que el otro día veía yo un meme que decía qué fue lo que generó la aceleración de la transformación digital de tu negocio, y las opciones que había, una era el CTO y el otro era el Chief Innovation Officer y el otro era el coronavirus, ¿no? Y el cheque estaba en el coronavirus. O sea, la vida cambió por completo de cómo la estamos haciendo, y creo que vino a traer una serie de eficiencias adicionales que no teníamos, como los traslados, a la forma como hacemos las cosas. Por el otro lado, también estamos coexistiendo generaciones muy diferentes, donde para unos la calidad de vida era muy importante y para otros la eficiencia era muy importante y la manera de hacer las cosas era importante, y yo me quedo toda la vida en una empresa y yo voy a estar cambiando porque quiero experiencias distintas, y de repente todo esto nos mete en una licuadora donde para los que pensábamos que teníamos que estar toda la vida en una compañía, hoy encontramos que la calidad de vida y el balance es muy importante. Y por el otro lado, la gente que estaba buscando calidad de vida y balance todo el tiempo, de repente se encuentra que la cultura organizacional es muy relevante y cambia mucho las cosas. Y abre mucha lealtad y oportunidad el hecho de que tengas empresas que te estén arropando y que te estén acompañando. Entonces, de alguna manera,
puso todo en perspectiva. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahorita, y era un poco el punto que hacían tanto Martín como Maca, es todo está cambiando y tenemos que ser muy observadores de cómo se están generando estas tendencias, pues simplemente pues para aprovechar lo mejor de lo que está pasando hoy en día y salir a esa nueva normalidad que no sabemos para dónde va, pero efectivamente pues hay ciertas tendencias fortalecidos, y la otra es irlas haciendo nosotros. Claro. O sea, mucho de esto va a definir nosotros, por ejemplo, en la oficina, acabamos de correr una encuesta de, oigan, ¿cómo se sienten de regresar a una oficina? Y todo el mundo dijo, de aquí a septiembre, así como estamos, así lo vamos a dejar. No me siento La respuesta fue, no nos sentimos seguros de movernos a una oficina de regreso. La palabra seguro es súper relevante. O sea, ya estamos jugando con la salud, es un tema muy profundo. Entonces, ahora eso no quiere decir que no vayamos a volver a oficinas, porque también hay gente que no está cómoda trabajando en su casa. Entonces, ir balanceando todo esto e irlo armando, irlo proponiendo, es la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros en estos momentos. Sí, sí, no, definitivamente. Yo creo que tocas un punto súper importante que creo que esto nos da la oportunidad de tener un say in the matter y poder aportar nuestro granito de arena y poder efectivamente, desde cada uno desde donde está, poder decir qué es lo que cree que tiene que ser y eventualmente transformarlo. O sea, creo que hoy tenemos la oportunidad de poder transformar y alterar el futuro para bien. Más que nunca, ¿eh? Sí, más que nunca, tal cual. Porque sí. a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho, y ahora vas a trabajar desde tu casa, o si querías trabajar desde tu casa, hubieras dicho, oye, yo voy a trabajar desde mi casa, se han dicho, estás loco, cabrón. Yo primero que nadie, yo primero que digo, ¿por qué? Si tenemos la oficina, ¿no? Pero, pues sí, las cosas cambiaron. Sí, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que muchísimas cosas que pensábamos que no funcionarían. Exacto. Funcionan. Es como si el mundo hubiera estado en una prueba piloto masiva. Sí, totalmente. Es lo que sí dice Martín, ¿no? O sea, es como, ¿cómo lo pusiste? El experimento Sí, un experimento experimento forzado. de home office masivo. Claro. Sí, porque Que si digo, hubiera también propuesto, trae sus... Como estamos todos, hoy todos estamos en home office o en parte del mismo experimento, para mí lo interesante va a ser a medida de que algunos sean partes del experimento, otros no, y a ver qué pasa, ¿no? Cómo es. Pero sí, definitivamente creo que, no sé, o sea, por ahí, salvo por ahí las guerras mundiales o temas así, pero fuera de eso no sé qué otro suceso haya que haya hecho que todos, no importa dónde estemos, hoy estamos en 4 ciudades diferentes, en 4 países distintos, estamos todos en la misma condición. Sí. A mí me viene súper bien porque siempre, o sea, soy la rara en muchos sentidos. Me acuerdo bien, Maca, en ese team meeting que yo propuse que hacemos una meditación grupal y tu cara de como, ¿de qué estás hablando? Entonces, yo soy siempre la rara y por muchas razones, porque siempre soy la persona diferente, pienso de manera diferente, incluso mi manera de trabajar, o sea, a mí me encanta la idea de tener un modelo híbrido en que cuando quiero ir a la oficina, puedo ir a la oficina, pero cuando quiero hacer deep work, me puedo encerrar en mi casa y sacar esas cosas. En el contexto de, hay otro diálogo que está pasando más que nada en los Estados Unidos, pero siento que sí es relevante para todos. Y es toda la cuestión de, seguramente han visto en las noticias, todo lo de George Floyd y las conversaciones alrededor del sistema en los Estados Unidos, tanto el sistema de justicia como educación, que al final del día se tratan de cosas que creo que aquí son muy relevantes también. Uno es acceso a educación, productos, servicios, etcétera. Y el otro tema es diversidad e inclusión, ¿no? De por qué necesitábamos una crisis como COVID para ponernos a experimentar con cómo trabajamos, ¿no? O sea, la forma de trabajar
de 9 a 5 en un solo lugar fue desde la época de Industrial Revolution, cuando estábamos trabajando en fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, primero me gustaría entender, porque también he visto que hay igual muchos movimientos en diferentes ciudades. Aquí en Ciudad de México había una marcha el domingo, creo que en Europa también. Y primero, como gringa, me gustaría saber cómo están entendiendo ustedes la situación en los Estados Unidos. Es más por curiosidad. Yo creo que no sé si son casualidades, pero creo que ocurre en un momento en el que más que nunca estamos viendo que da igual absolutamente todo. El color que tengas, el dinero que tengas, dónde trabajes, en qué ciudad vivas. Y lo decía Martín, al final todos, da igual la situación, estamos igualmente expuestos a situaciones como estas, independientemente de todo lo que nos rodee. Y todos estamos en casa, encerrados, con lo cual más que nunca se hace muy evidente que todos somos iguales. Y bueno, yo creo que ese es un poco el mensaje que se tiene que reforzar. Lamentablemente sí, tiene que llegar una crisis o una situación como la que ha pasado en Estados Unidos muchas veces para que la gente abra los ojos. Creo que ese es un gran problema del ser humano en general. Y es lo que decía antes también. Ahora aquí en España estamos volviendo a la nueva normalidad y se nos olvida muy rápido lo malo y parece que enseguida volvemos a donde estábamos hace 3 meses. Pero creo que sí que tendríamos que aprovechar un poco yo soy igual ahora mismo que todos los vecinos que tengo alrededor y estoy en la misma situación que ellos. Yo tengo un take particular con respecto a lo que estamos viviendo en todo esto. El tema en Estados Unidos, creo que lo que ha cambiado mucho es la disponibilidad de información y la capacidad que se tiene de evidenciar cosas que suceden y volverlas masivas. Y eso es lo que ha venido de alguna manera movilizando a tanta gente. Hablabas de educación y para mí lo que está pasando hoy en día está profundizando una brecha en términos de disponibilidad de educación. Y esa es de las cosas que creo que merece que nos ocupemos al respecto. El que nosotros estemos en casa platicando por Zoom es un gran privilegio. Y tendemos a olvidar eso. Sobre todo en lugares como México y probablemente como Argentina. Quizá en España la situación sea un poco diferente en términos de que la accesibilidad no está tan rota, pero hoy en día de las cosas que creo que tenemos que ocuparnos hacia adelante es volver accesible el modelo tanto educativo como informativo, porque hay mucha gente hoy en día en México que pues, no tiene el beneficio de tener una tablet para poder estudiar como lo tienen, por ejemplo, mis hijos. Y es de los temas donde nos tenemos que... Parte de lo que ha pasado es que la agenda de solidaridad social que olvidamos durante tanto tiempo nos está pegando en la cara duro. Y es, más allá de la diversidad, al final del día todos somos vulnerables a un bicho en estos momentos y si no entendemos que el que yo esté bien debe de incluir que el señor de al lado también esté bien, es que de verdad no entendimos la lección que nos tendríamos que llevar en estos momentos. Y eso no importa si eres mujer, hombre, indígena, negro, blanco o morado. Eso importa que que tienes una responsabilidad de crear un mejor mundo y de que la persona que esté al lado de ti tenga oportunidades como las tuyas, ¿no? Para mí esa es la lección. Sí, yo estoy de acuerdo y para mí creo que son como esos momentos que nos dan perspectiva y que también nos hacen pensar yo creo en términos más sencillos, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Uh-huh. Y es como back to the basics o sea, ¿qué es lo más importante? Hoy lo más importante es la salud. Bueno, entonces resolvamos, o sea, que todos tengan salud, ¿no? Yo creo que, y en eso empezamos a ver
como decían, ¿no? Esos esfuerzos conjuntos de estamos todos, somos parte de lo mismo, estamos todos transicionando peleando esta guerra y juntos vamos a salir. Yo creo que eso fue como una tendencia que vi y que creo que es favorable. Yo estaba reflexionando también, participé en un taller hace unas semanas en que dibujamos un poco los diferentes aspectos de nuestras identidades, ¿no? De dónde eres, dónde creciste, tus creencias, tu educación, dónde trabajas, todas esas cosas que hacen parte de ti y cuáles aspectos nos hacen privilegiados en donde estamos y cuáles cosas nos hacen menos privilegiados, ¿no? Y te das cuenta de que la verdad es que los 4 que estamos aquí somos muy, muy privilegiados. No. Y la pregunta es, ¿cómo salimos un poco de la... No quiero decir burbuja porque me gustaría pensar que no vivimos en una burbuja, creo que somos todos conscientes de muchas cosas, pero un poco al nivel filosófico, pero también nivel de tech en el mundo en que estamos, ¿no? Porque se habla mucho de no solamente en venture capital, sino con la tecnología, con los algoritmos, que estamos un poco reforzando las opiniones o los gustos de toda la gente en nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, las personas que sigo seguramente están en el mismo ámbito, entonces estoy escuchando o viendo cosas según ellos, ¿no? Y el algoritmo me va alimentando con más contenido parecido a mis opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco una pregunta muy amplia al nivel filosófico de qué podemos hacer y también si tienen algunos comentarios sobre pues ese aspecto de que en el mundo tecno construyemos negocios o modelos basados en la data, pero creo que la data no nos puede hablar de cómo deberíamos de ser como humanos. Yo, creo que lo bueno de toda esta situación es que nos ha hecho un poco volver a hablar y hablar en persona con gente, donde ahí no entra el algoritmo de Netflix, ni de LinkedIn, ni de nada. Entonces, pero creo que se tienen que permitir más las discusiones. A veces no está bien visto, o la gente no quiere discutir de una manera donde se permitan tener opiniones diferentes. Y eso creo que es fundamental. Pero si tienes conversaciones con diferentes tipos de personas, y aquí lo tenemos, creo que 4 perfiles muy diferentes, este tipo de conversaciones creo que nutren esa diferencia. Nosotros, y por eso yo vuelvo un poco a la idea que me preguntas al principio, Christine, de por qué creo que se van a unir esos 2 mundos. Ese es un caso práctico para mí, cómo se unen 2 mundos muy diferentes que a la vez se complementan, y eso se podría extrapolar a 1000 áreas. En ese caso el mundo corporativo y totalmente bancario con el mundo emprendedor. Ahí creo que es un mundo que a lo mejor muchas veces sí que ha tenido muchos sesgos y prejuicios, y cada vez se tienen menos. Se tienen menos prejuicios hacia el emprendedor, se tienen menos prejuicios hacia la banca, y ojalá esos prejuicios ahora se diluyan. Y creo que es de nuevo apostar por la conversación y la colaboración, una vez más. Muy bien, gracias. Nos haces preguntas muy complicadas, Cristina. Todavía no comemos, no hemos tomado la cerveza que nos tocaba. Esto es demasiado retador para estas horas de la mañana. Igual no creo que vamos a solucionar todo, pero creo que son buenas preguntas para reflexionar, ¿no? Desde dónde estamos sentados. A mí me parece que, y no tengo una explicación, estamos viviendo un mundo completamente polarizado. Es decir,
yo veo lo que pasa en los liderazgos que hay hoy en día en Estados Unidos, los que hay en Europa, lo que está pasando en México, lo que ha pasado en algunos países en Latinoamérica, y pareciera que es una reacción que ha llevado a generar estos dos campos que están un poco en choque, ¿no? Y de alguna manera yo esperaría que eso, la evidencia de eso, ayudara otra vez a tender esos puentes de comunicación entre esas dos polaridades que hoy en día están chocando socialmente y políticamente. La única forma de conectarlos es vía la información y creo que la tecnología es la mejor forma de hacerlo. Hoy en día el COVID fue un experimento muy interesante porque de repente todo el mundo se enfermó, todo el mundo reaccionó igual. O sea, y reaccionó, la información que recibíamos de lo que pasaba en China servía para que en Europa las cosas se hicieran diferentes y eventualmente en México tuviéramos, o en Latinoamérica tuviéramos una visión de por dónde iban a ir las cosas. En mi opinión, en el caso de nosotros no estamos haciendo las cosas bien como país, pero sabíamos de dónde veníamos porque teníamos la información de lo que estaba pasando en otros lugares. Se están teniendo conversaciones a nivel de propuestas económicas súper interesantes. Todo el tema del ingreso universal, por ejemplo, son conceptos que si te hubiera sido hace 5 años, la persona que lo hubiera puesto seriamente en la mesa lo hubieran sacado a patadas de donde estuviera. Y el hecho de que hoy en día se esté pensando otra vez en que la agenda social se vuelve relevante para el bienestar de todos, y no solamente de los más jodidos, es súper importante. O sea, el que la gente privilegiada reconozca que necesita para su propio bienestar que todos los demás estén bien, puta, es un tema muy importante porque es una agenda diferente que el decir, oye, yo soy bien buena gente, yo sí soy social y pues si ellos están mal les voy a echar la mano, ¿no? Cambia completamente la manera como enfocas el problema. Entonces, no sé, no tengo una respuesta a la pregunta que hiciste. Es más, ahorita si me preguntas qué pregunta hiciste, ya no me acuerdo. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Es lo que está pasando. Hay mucha información, es obvia la polaridad que está existiendo, es obvia los rompimientos que está habiendo entre distintas posiciones políticas, económicas y sociales, y el hecho de que tengamos acceso a esa información está ayudando a poner esos puentes para que si efectivamente, yo pienso que sí, la gente es fundamentalmente buena, nos acerquemos a tratar de resolver esas brechas tan profundas. Y qué mejor forma de hacerlo que con el emprendimiento, la verdad es que no se me ocurre. Entonces, pues soy investor, ¿no? VC investor, so fundamentally optimist. Creo que eventualmente las cosas van a estar bien. Sí, 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 sí. Digo, yo también optimista. Yo creo que de entrada cuando llegó COVID, de entrada había vencedores y vencidos, ¿no? Yo creo que uno podía optar de qué lado, o sea, como emprendedor, hablando como emprendedor, uno podía optar, digo, habrá quienes están más afectados, menos afectados, pero a fin de cuentas yo como lo interpreto, es un estado mental. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés ser vencedor o querés ser vencido? Y eso ya automáticamente fija todo lo que va a suceder, cómo vas a tomar todo. Puede ser lo peor que puede haber pasado, puede ser, no, ¿sabes qué? Es lo mejor. ¿Por qué? Porque da esta oportunidad de cambio. Y cómo uno lo interpreta como emprendedor también va a determinar qué pasa. O sea, uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es una mierda, me voy a encerrar 3 meses y nos vemos en 3 meses. O no, uno puede decir, tomar un rol mucho más activo y decir, esto es lo mejor que puede haber pasado, vamos a aprovecharlo y vamos a cambiar. Y yo soy optimista porque he visto un montón de amigos emprendedores que han optado por esta segunda alternativa y han pasado ejemplos como mencionaba Fabriz, de cosas inimaginables y muy, muy interesantes, muy, muy interesantes. Entonces, eso me mantiene optimista. Yo creo que también hay momentos de crisis en los que, forzado, te tienes muchas veces que poner en la piel del otro. Y muchas empresas se han tenido que poner en la piel del usuario por fin.
por fin, para realmente entender qué necesitan y qué necesitan en algo donde ellos no saben qué va a pasar. Y eso al final da igual, eso tienes que escuchar a muchas opiniones diferentes. Y bueno, ese acercamiento por ese lado puede que también se haya visto reforzado, ¿no? Ahora. Sí, y yo creo que es algo que hacemos bien en esta industria porque siempre estamos pensando, bueno, algunos más que otros, pero pensando en el usuario y justo lo que dices, ¿no? Poniéndonos en la piel del otro. Y creo que es algo que podemos hacer con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ya, en la última semana he aprendido muchísimo simplemente escuchando a mis amigos y dices, ¿cómo puede ser? O sea, que siempre te ha pasado eso. Y me dicen, pues, ¿en qué momento quieres que te diga, ¿no? Esas cosas feas por ser una persona de color que me pasan esas cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo que podemos trasladar desde nuestro día a día en nuestro trabajo, aplicarlo a humanos, o sea, a nuestros vecinos y todos, toda la gente en nuestro alrededor, ¿no? Y sé que ya se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, quería preguntar rápidamente, estamos ya a la mitad de este año súper interesante de 2020, que he escuchado en muchos lugares el Vision 2020, ¿no? Que había mucha esperanza de tener claridad este año y creo que de alguna forma u otra, en una forma un poco desafiante, si estamos en las cosas se quedan claras, ¿no? Entonces, ¿qué te llevas de esta época? De esta época de reflexión interna, de estar encerrados, de tener tiempo para ti, para pensar, para reflexionar, ¿qué te llevas? Yo en mi caso, bueno, creo que es un momento donde nos hemos obligado a parar y en mi caso será muy complicado. Yo creo que todos somos muy parecidos en ese sentido. Yo pasé un mes y medio más o menos sola. Obviamente he tenido partes difíciles, pero creo que todo el mundo debería aprender a estar solo a veces y porque te da mucho tiempo para pensar, para hacer cosas que hacía tiempo que no hacías. Y la vida va muy, muy, muy rápido y no tenemos ese tiempo o a veces lo tenemos y no nos lo queremos dar. Entonces, a mí personalmente me ha venido muy bien para algo tan simple como aprender a estar sola y a tener ese tiempo para mí y darle mucho valor a las personas, porque aprendes a que realmente al final del día lo que te queda es eso. Yo, lo primero, y la verdad es que estaba yo pensando que iba a contestar y de alguna manera me doy cuenta que me repito y me repito y me repito. Con lo que me quedo, lo primero es un agradecimiento gigantesco de la situación en la que estoy actualmente. En todos los sentidos. Tengo 4 hijos. Ha sido una bendición tenerlos en casa, a pesar de que los tengo en casa. Estamos sanos, tenemos acceso a información, hemos podido mantener nuestra vida en un ritmo relativamente, vamos, ordenado, productivo y tal. El trabajo que hago me encanta y entonces lo he podido seguir haciendo. Es algo que ponerlo en perspectiva verdaderamente es de las mayores bendiciones que puedes tener. Y me llevo lo que platicábamos hace el rato de que todo esto es una preparación para cambiar las cosas que no nos gustan, que están afuera. Y creo que Martín lo decía en la parte de emprendimiento, pero creo que jala para todo. Tú decides cómo vives las cosas. Hoy, aquí, ahorita todo el tema de la reactivación económica y por el otro lado, toda la parte de los picos de infecciones y de muertes y escuchar gente que te dice, es que yo ya estoy harto de estar en mi casa, a mí ya que me dé a la fregada. Si no te das cuenta del gran privilegio que tienes de poder estar en tu casa, ¿cómo estás diciendo eso? Y es la perspectiva. Tú decides cómo vives las cosas. Y si, digo, a mí me está tocando esto prácticamente a los 50 años, pero mis hijos tienen 20. El que ellos pasen por ahí, tengan esa gran lección de vida y la aprovechen,
va a cambiar por completo cómo van a seguir viviendo lo que les quede de vida, ¿no? Y cómo van a enfocar esos temas. Entonces, mucho agradecimiento, mucha perspectiva y muchas ganas, sí, de salir, de irme a un restaurante, a un mercadito de estos de comida y ahí atascarte sin miedo a enfermarte y a disfrutarlo de forma muy distinta de como lo disfrutaba antes, ¿no? Sin embargo, sin perder lo que decía Maca ahorita, de disfrutarlo con alguien que realmente quieras mucho y con quien quieras estar. Todo eso te da esta época, ¿no? Entonces, nada, pues muy agradecido. Sí, sí, yo en línea con lo que mencionan ambos, yo creo que a mí en lo particular yo estoy acostumbrado a trabajar de forma remota, entonces por ese lado como que no sentí un cambio, estoy, digo, dentro de, también, ¿no? O sea, comparto con lo que decía Fabriz, o sea, la suerte de poder estar cómodo y poder tener un ambiente productivo de trabajo, que eso sí fue muy importante y agradecido por ello. Y bueno, yo creo también es un poco de tomar responsabilidad sobre la situación, como emprendedor qué podemos hacer y tratar de responder preguntas que hoy están latentes. Eso me motiva y me emociona también la oportunidad. Y yo creo que también producto de esto conocí un montón de personas que de otra forma nunca hubiese conocido, que nunca hubiesen tenido tiempo para hablar conmigo, o yo no hubiese tenido tiempo para hablar con ellos, y eso también es algo que rescato mucho de esta época. Sí, yo igual me llevo eso, ¿no? El acceso justo a todas las personas, no importa dónde están, y poder lanzar este podcast con personas tan lindas como ustedes y también de estar bien, o sea, donde seas, donde estés y qué estás haciendo, de estar bien contigo mismo. Entonces, con eso, muchas gracias, de verdad, por estar y por esta linda conversación. Eh, y espero que les ha servido para algo. Gracias. Bueno, gracias.